Bien, entonces hoy día vamos a hablar de la neumoconiosis y vamos a tocar esta palabrita que significa neumopulmón y coniosis es polvo, polvo dentro del pulmón. Perdónenme, voy a empezar a admitir algunos y a grabar también la clase. Esta enfermedad es diagnosticable por la visualización habitualmente de infiltrados nodulares en el parénquima pulmonar, que clásicamente se ha visto van hacia los lóbulos superiores. Entonces, este material particulado en estado sólido es lo que realmente diagnostica lo que llamamos neumoconiosis, y van a ver ustedes que hay una innumerable cantidad de partículas que son inhaladas en el trabajo habitual de muchas personas. Esa es una definición de la Organización Internacional del Trabajo. Hacia arriba ven ustedes el pigmento antracótico, ¿no?, de una biopsia de un paciente que tenía una neumoconiosis. ¿Qué partículas pueden ingresar al pulmón? Pueden ingresar al pulmón finas partículas de tipo sólido, ¿verdad?, que están suspendidas en el aire. Estas pueden ser de dos orígenes. Pueden ser de un origen animal, vegetal, perdón, tres, y mineral. Y tenemos desde pelos en animales, lanas, plumas, vegetales, como los trabajadores del algodón, margasosis, lino, caña de azúcar, tabaco, mineral, que es lo que más se conoce, como el dióxido de sílice o silicio, el asbesto, hierro, bario. En los procesos industriales se genera pues este proceso de disgregación mecánica de los sólidos por moltura, tallado, cepillado, combustión. Y las industrias más pulverígenas son las minas, las fábricas de cemento, ojo, ¿no?, la industria de la construcción, químicos, cerámica, textiles, que son aquellas que tienen que estar controlando a sus trabajadores en forma regular. Entonces, las reacciones que ocurren con el ingreso de este material particulado son inicialmente, obviamente, tóxicas, irritativas, inflamatorias, pueden ser proliferativas y, ¿por qué no?, hay un porcentaje de transformación neoplásica, es decir, carcinogénicas, como el caso de las asbesto. Para diferenciar neumoconiosis hay otra entidad que se llama nosoconiosis, que son ya la enfermedad propiamente dicha, producida por el polvo ingresado al pulmón, ¿ya? Para diferenciar se puede hablar de neumoconiosis, pulmón, dermatoconiosis, la lesión en la piel, por ejemplo, oftalmoconiosis, las lesiones oculares, alergoconiosis, las lesiones de tipo alérgico. El grado de peligrosidad está condicionado básicamente por la concentración del material particulado. Está condicionado por el tamaño, el tiempo, los años de exposición, pero también hay una susceptibilidad individual. Yo he trabajado 15 años, un poco más, en la Caja Nacional de Salud con el sector de fabriles y, por qué no, ex-rentistas y rentistas mineros, donde la situación de exposición es bastante extraña. Obviamente que es más frecuente y más profuso los infiltrados a mayor tiempo de trabajo en interior mina, pero no en todos los casos es igual, ¿no? Entonces a esto también se suman si el paciente ha fumado durante su exposición laboral en interior mina. Entonces, sí, mucha gente sabe, fuma allá adentro, ¿no? Y aparte de clásicamente la pullico de la coca, la gente fuma la famosa cuyuna. Entonces hay dos exposiciones sumatorias y es importante también en qué lugar está trabajando y con protección personal o no, ¿no? Es decir,
No es lo mismo alguien que entra sin protección personal, que sí realmente debe dar agobio, pero es lo mismo que está pasando ahora con las N95. Bueno, son factores de riesgo del trabajo propiamente dicho. Las neumoconiosis, desde dos puntos de vista de lo que puede inducir en el pulmón, aparte de una enfermedad, pueden producir reacciones no colagenosas y colagenosas. Las no colagenosas no producen fibrosis, o sea, no inducen a que haya alteración en el alveolo. Suele estar conservado el alveolo. La reacción del parénquima es mínima. Por ejemplo, el bario. Y la otra tipo son las colagenoses, los colagenoses que inducen ya una reacción fibrogénica localizada con alteración de la estructura del parénquima, formándose verdaderos nódulos colagenosos, ¿ya?, que pueden estar rodeados de fibroblastos y que son ya de tipo irreversible y más bien pueden ir sumando y ampliándose, amplificándose muchas veces, muchos años después de que el paciente ha trabajado, por ejemplo, en el interior de la mina. Entonces tenemos reacciones no colagenosas y reacciones colagenosas. Desde el punto de vista de la etiología, estos polvos, ya les dije, de acuerdo a su origen, pueden ser inorgánicos, orgánicos y vapores y emanaciones. Entonces, polvos inorgánicos, minerales, sílice, produciendo silicosis, carbón, produciendo antracosis, asbesto, asbestosis o amiantosis, hierro, siderosis, berilio, beriliosis, calcio, calcinosis, estaño, estañosis, talco, talcosis o esteatosis, aluminio, aluminosis. Pero también hay otras, ¿no? Como el cobalto, que no tiene propiamente su denominación, titanio, tungsteno, diamante, mercurio. Muchos joyeros tienen un grado mayor o menor de neumoconiosis porque están justamente trabajando con este tipo de minerales. Los polvos orgánicos están los más frecuentes, ya les decía, el algodón, la caña, y vicinosis, bagasosis, pero también el llamado alveolitis alérgica extrínseca, el criador de palomas. Yo les quisiera presentar un caso donde tengo una pacientita que a principios de año llegó al hospital con una insuficiencia respiratoria rápidamente progresiva, con disnea y tos. La disnea era más intensa que la tos y empezamos a ver en 2 semanas aumento de los infiltrados intersticiales y nosotros no sabíamos qué estaba pasando. Al haber descartado infección, suponíamos que podía haber algún tipo de tóxico y haciendo una anamnesis, porque ya después se hizo una tercera placa y ya se veía datos realmente de una intersticiopatía importante, estábamos ante la presencia de una enfermedad fibrosante rápida. Y ahí pregunté si la paciente criaba aves y era una paciente de Crisa, como ustedes saben, la capital del pichón, que se criaba y tenía ahí como 200 palomas ahí criando ya hace varios años y que había empezado a desarrollar en los últimos meses esta enfermedad y confirmamos de que se trataba de un pulmón de granjero, criador de aves o también llamada alveolitis alérgica extrínseca. Y ahora nuestra paciente, bueno, se nos ha perdido esta temporada, pero estaba fantástica, la sacamos de la irreversible muerte prácticamente. Bien, esto es simplemente un tip para comentar que sí existe esto. Lo mismo puede pasar con un trabajador que está inhalando ácido sulfúrico, anhídrido sulfúrico, amoníaco, mucha gente que trabaja en algunas industrias y obviamente tiene que estar protegido contra este tipo de gases, máscaras especiales, equipos de protección industrial, pero en el trabajo laboral, es así, pueden producirse esto y podría suceder algún accidente laboral de este tipo. Bien.
Aquí vamos a ir viendo otro tipo de lesión, otro tipo de trabajos como el hierro, fibrogénicos como el sílice, mayormente el asbesto, el berilio y el carbón producen reacción de tipo fibrogénica y más granulomatosa produce el berilio. Entonces va a depender, como todo, la tríada, ¿no? Huésped, que está en un ambiente y que hay el agente agresor o la partícula en este caso, y va a depender de la susceptibilidad del huésped, de la cantidad de la partícula y del ambiente, si está ventilado o no está ventilado. Entonces todo depende de una ventilación inadecuada, espacios reducidos donde trabaja uno, y vamos a empezar a describir las verdaderas entidades como la silicosis, donde se presenta justamente con este segundo elemento químico de la naturaleza, que es el dióxido de sílice, y por si acaso no es una enfermedad directamente del minero. Nuestros trabajadores de la construcción están expuestos a este material, ¿no es así? Los trabajadores que van y están cargando las volquetas allá por Paroctani, de yeso, de toda esta arena, arenisca, están expuestos y van a desarrollar en mayor o menor grado silicosis. El hecho es de que el ambiente es más abierto y la exposición un poco se dispersa. ¿Ya? Tenemos estos tres tipos de formas libres de sílice: cuarzo, cristobalita, triquilita. Entonces, tenemos estas dos variedades, ya les estaba diciendo. ¿Cuál es el rango de exposición permitido máximo para evitar que haya toxicidad? Y si esto ha sucedido en estos pacientes donde medicina laboral trabaja correctamente, debería tener este límite de exposición de 50 gramos por metro cúbico por 10 horas por día durante 40 horas laborales. Una vez que esta persona ha superado o ha llegado a este dintel, debería retirarse y hacer otro tipo de turnos y otro tipo de trabajos. ¿Cuáles son las profesiones de más riesgo? Siempre la minería. Pero fíjense ustedes, les va a llamar la atención, como a mí me lo hizo, pinturas, túneles, los que trabajan haciendo los túneles, las carreteras, canteras, trabajos de ladrillo, fundición, demoliciones. Hay algunos lugares donde limpian edificios, inclusive con chorros de arena. La cerámica, que es muy importante, Texas, en nuestro país. Podemos ver algunos de los oficios de la industria de la cerámica, fundiciones, minería, realización de túneles, excavaciones, fundiciones. Pues esta gente está trabajando, los que están usando las retroexcavadoras. Claro que es gente que está expuesta. Años hay gente que está trabajando y viene con una placa y encontramos este tipo de neumoconiosis. Y los trabajadores de la mina, ni lo duden. Entonces, predominantemente esta neumoconiosis es en lóbulos superiores con una lesión de nódulos silicóticos en mayor y menor grado. Ustedes van a ver. Y si uno hace una biopsia de ese nódulo, encontramos una zona concéntrica de material colagenoso y un centro acelular, donde a veces, si se hace una tinción especial, se encuentra el material de sílice, ¿ya? Hay macrófagos que pueden estar englobando y algunas células plasmáticas, como podemos ver acá, este nódulo silicótico con unos fibroblastos, ¿no? Colágeno, fibras colágenas, un centro acelular donde pueden haber células macrofágicas, y si uno hace una tinción bisrefringente, encuentra justamente el dióxido de silicio. La patogenia es que este dióxido de silicio es fagocitado por el macrófago, como hace lo mismo con el micobacterio de tuberculosis, a través de células presentadoras, presenta a los linfocitos. Obviamente hay la misma liberación de citoquinas, empieza a haber la proliferación de miofibroblastos, en este caso, otros macrófagos que acuden, no tanto con esta capacidad de tipo macrofágica de células multinucleadas tipo Langerhans, pero en esa proporción también acuden miofibroblastos que empiezan a formar y circunscribir la lesión en un nódulo silicótico. Las formas de presentación son nódulos crónicos que generalmente aparecen lo más frecuente después de 20 años de exposición en una forma
preocupante, probablemente genética, que se desarrolla de 5 a 15 años de exposición, y la silicosis aguda, rápidamente progresiva, que se presenta en menos de 2 años, generalmente en 6 meses, por una exposición masiva en personas que no tienen ningún tipo de protección. Hemos estado en los últimos años informándonos de que al resurgir la minería en Bolivia han entrado mucha gente joven, sin protección, produciendo este tipo de silicoproteinosis, con compromiso no solamente pulmonar, también a nivel hepático y del sistema retículo endotelial. Entonces, hay algunos datos importantes. 25% se asocia a la llamada tuberculosis, silicotuberculosis, porque disminuye obviamente, el mecanismo de defensa del alveolo. Los macrófagos están ocupados y obviamente aprovechan el micobacterio de tuberculosis. Hay una asociación con algunas enfermedades autoinmunes como el lupus y la artritis reumatoidea, produciendo los nódulos de Kaplan, 10%. 5% tienen imágenes en eggshell o cáscara de huevo, ya lo vamos a mostrar. Un mínimo de 5 a 10.000 partes en la atmósfera se necesitan para producir la enfermedad. Y ojo, también puede haber micobacteriosis atípica como la micobacteria. Cuando uno hace una biopsia con un especial microscopio de fluorescencia, ve estos gránulos o cuerpos birefringentes que pueden estar fuera o dentro de los macrófagos, y esto da el diagnóstico de una verdadera psicosis. Los grados radiológicos van a depender de las sombras que al agruparse excedan el equivalente a 1/3 del pulmón, produciéndoles como A. B, sombras que ocupen todo un campo pulmonar, y C, cuando ya es una confluencia de ocupación de la mayor parte de los campos pulmonares. Acá podemos ver este paciente que tiene múltiples nódulos calcificados, adenopatías iliares, zonas de hipoventilación apical, pero toda esta zona en la parte media de ganglios, muchos de ellos en eggshell, múltiples adenopatías, este nódulo confluente que parece hasta una masa tumoral, múltiples pequeños nódulos. Acá podríamos decir que esto es un compromiso grado C, por el parénquima pulmonar, lo mismo que este, donde, si bien la placa es muy blanda, podemos ver esta imagen como si el paciente tuviera este pseudotumor iliar, lo mismo acá, y estos micronódulos en el parénquima pulmonar. O acá, son imágenes parailiares, ¿ya?, con nódulos confluentes, con micronódulos alrededor, que respetan habitualmente las bases pulmonares. Una de las características de estas silicosis es que comprometen lóbulos superiores, lóbulos medios, y respetan mayormente las bases pulmonares. Acá hay nódulos confluentes pseudotumorales, ¿no? Un paciente mío con imagen pseudotumoral, respetando las bases pulmonares. Es más, estas zonas parecen estar hiperinsufladas, como lo que llamamos enfisema compensatorio o vicariante. Y cuando uno hace una autopsia, encuentra justamente en este ganglio, en este masacote ganglionar, toda esta imagen compatible con la pigmentación de antracosis y sílice que ha prácticamente distorsionado y comprime muchas veces los bronquios, produciendo síndromes ventilatorios obstructivos. La Organización Mundial del Trabajo clasifica más o menos en primer, segundo, tercer y cuarto estadio según clasificación radiológica y grado de evolución. Y tiene su nomenclatura. Y no voy a entrar en detalles, porque evidentemente hay que poner más detalles. Les remito a que vean OIT, Organización Internacional, se entran a internet y busquen opacidades de clasificación de neumoconiosis y van a ver opacidades que están bien descritas y que los médicos laborales tienen que ir en su chequeo del paciente sumando, ¿no?
que es opacidad P, Q, R, S, T, etcétera. Tienen una verdadera nomenclatura para el seguimiento, pero en realidad van poniendo los estadios, el primer estadio con simple hasta el cuarto estadio que es aguda, ¿ya? Según los cuadrantes pulmonares tomados y según las opacidades que les estoy diciendo que la OIT lo ha recomendado. Entraremos a esta otra coniosis, que es el asbesto, que produce asbestosis de la familia de silicatos hidratados. Es fibra, en realidad, es una fibra que, como ustedes saben, es resistente, sumamente resistente, muy utilizado en múltiples industrias, sobre todo del aislamiento, de trajes de protección, de equipos de seguridad, sobre todo para los bomberos, porque resiste al calor y al fuego y también a algunos ácidos y álcalis. El asbesto tiene formas variables y clásicamente está constituido por anfíboles, llamado asbesto blanco, crocidolita, el asbesto azul, amosita, el marrón, también está la antofilita, la tremolidita y la actinolita. Vamos viendo algunos de los componentes de este asbesto, pero según la forma del asbesto, tenemos estos dos, lo vamos a clasificar en estos dos grandes asbestos. El en forma de serpentina, aerodinámicamente preparado para facilitar el viaje a través del aparato respiratorio, los bronquios, y llegar a las zonas periféricas subpleurales e inducir reacciones fibrogénicas pleurales. Serpentina, que el 93% es de uso comercial, y los anfíboles, que son más rectas, las fibras, que tienen un 7% de uso comercial. ¿Dónde estamos expuestos a asbesto? También en la minería, manipuladores de la ropa de trabajadores, de aislamiento, procesamiento del asbesto, donde tenemos aislantes de calor, pintura, traje para bomberos. Ojo, las planchas, las mesas de planchar, inclusive, que hacemos, tienen un material de asbesto, los posatazas, los posaollas o estas calderas que usamos también a veces en la cocina, guantes. En la industria automotriz es clásicamente sabido que las balatas para frenos tienen componente de asbesto. La fabricación de barcos, cabinas de aviones, porque son aislantes importantes, tienen material de asbesto. Y antes se usaba bastante en los entretechos, se usa todavía en la tubería, mezclado, y en los tanques de fibrocemento, ¿no? Donde hay legislación boliviana que prohíbe, pero bueno, ya saben qué es lo que pasa, ¿no? Echa la ley, echa la trampa, según el terrible concepto de viveza criolla. En la casa tenemos las tejas de fibrocemento, baldosas en el suelo, podemos tener algunos elementos de protección en la fachada, las parrillas de la cocina, algunos maceteros, las chimeneas en algún lado puede tener material de asbesto, las mesas de planchar, el techo, tanques de agua. Entonces hay lugares donde uno podría tener inadvertidamente lo que se llama exposición inadvertida al asbesto. Aquí vamos viendo construcción, perdón, planchas onduladas y tejas para techos, tuberías de agua, tanques, pisos de vinilo, cielos rasos, dentro de lo que es empaquetaduras, productos de fricción como zapatas, discos de freno, embrague, trajes para bombero, guantes para el horno, forros para tablas de planchar, tostadoras, planchas eléctricas, guantes de cocina, filtros para elaboración del vino, quemadores de cocina a gas. ¿Cómo es entonces que entra el asbesto en la vía respiratoria y puede producir hasta cáncer de pleura? Pues hay una interacción directa con macromoléculas celulares y generación de radicales libres. Estos cambios de un microambiente donde hay alteración de la generación de radicales libres ya empiezan a inducir cambios celulares. Puede haber injuria, fibrosis y después una transformación de tipo neoplásica. Entonces se puede decir que el asbesto es genotóxico y también es un agente carcinógeno. Está prohibido utilizar en la industria de la construcción asbesto.
¿Qué produce el asbesto? Produce el llamado pulmón cicatrizante o lung scarring, una fibrosis pulmonar, puede producir cáncer pleuropulmonar, puede producir el temido mesotelioma, que es inherente, mesotelioma, por favor, como un tumor primario maligno de pleura, que tiene muy mal pronóstico. Afortunadamente, lo más frecuente es que induce reacción fibrogénica localizada, produciendo placas de engrosamiento pleural que hay que observarlas en el tiempo, en la mayor parte de los pacientes. Puede producir un pseudotumor llamado atelectasia redonda de Blesowski y puede producir otro tipo de neoplasias, en tubo digestivo sobre todo. Cuando uno va a ver el parénquima pulmonar en la asbestosis, predomina los lóbulos inferiores. Es una fibrosis, una lung scarring, predominantemente vivasal, periférica, y si uno hace una biopsia, encuentra a veces la longitud de las fibras de 50 micras. Es una placa muy difusa de un paciente que tiene fibrosis predominantemente vivasal, un pulmón, ¿no?, fibrosante, cicatrizal en las bases, con volúmenes pulmonares conservados. Y acá podemos ver el retículo, la iniciación de lo que llamamos panal de abejas periférico, indistinguible de una fibrosis usual, ¿okay? Estamos viendo acá. Hay algunas áreas que parecen tener inclusive vidrio descubierto, bronquiolectasias, bivasales, y nosotros si verificamos hay un poquito de espesamiento pleural, que eso distinguiría a la fibrosis pulmonar usual, aunque la fibrosis pulmonar usual va encogiendo el pulmón y produciendo una reducción de los volúmenes pulmonares. En el caso de la asbestosis, no, se mantiene. Y esa sería una de sus, junto con su anamnesis de exposición, su diagnóstico diferencial. Si uno quiere hacer diagnóstico preciso, puede hacer una biopsia por broncoscopía. Si llega al sitio de la lesión, tenemos esta posibilidad de ver el cuerpo de asbesto, ¿no?, donde se puede ver este cuerpo llamado ferruginoso, que es característico de la asbestosis o de estas lesiones que se ven con tinción birefringente de estas imágenes amarillentas que están presentes dentro de los macrófagos, ¿no? Cuerpos ferruginosos que se ven dentro de una célula multinucleada. Y cuando uno hace biopsia, ven la reacción fibrogénica vivasal con distorsión del parénquima pulmonar de la asbestosis. Fíjense ustedes, estas placas pleurales, donde está el cursor, que debería ser oscuro, están calcificadas, se presenta acá, se presenta acá, se presenta acá. Esto no, porque es el esternón, pero estas placas pleurales son características, como ustedes están viendo, de un paciente que está expuesto. Y hay que observar un porcentaje de ellas, sobre todo si el paciente fuma, puede transformarse en el terrible mesotelioma. Y esto es lo que llamamos atelectasia redonda de Blesowski. ¿Dónde podemos ver estas imágenes? Está cortada esta imagen. Pseudotumoral en la base, que es característico del paciente que está expuesto a asbesto y nos hace pensar en un cáncer. Pero cuando se hace la biopsia es una atelectasia, que empieza a torcerse el pulmón, esa zona. Rarísimo, pero hay que tenerlo en consideración. Este es el terrible mesotelioma, donde hay un engrosamiento progresivo de la pleura que produce estas imágenes como de abombamiento, nosotros llamamos amamelonamiento, mamelones, ¿no?, que van comprimiendo el parénquima pulmonar, que no solamente afecta la pleura parietal, sino también lo hace los recesos de posteriores y los recesos anteriores para unirse a la pleura mediastinal. Este es un espesamiento pleural, aspecto tumoral, que es de muy mal pronóstico y que lleva al paciente a la muerte en el término promedio de un año. Podemos ver justamente cómo el mesotelioma, ¿no?, ha producido inclusive invasión del parénquima pulmonar y produce intensos dolores de mala evolución, invasivo, raro, pero hay que ver. Y tiene un periodo de latencia de muchos años. Cuando hablamos de nivel de exposición permisible, se podría decir que 0,1 de fibras por cc de aire en algún tipo de industria se podría tener como máximo, ¿no?, y eso hay que ir viendo. O
En los últimos 10 años también 5 fibras por cc, una fibra por cc o 0,5 fibras por cc en los últimos 10 años son lo que se va monitorizando en medicina del trabajo para ver que ha llegado al límite de exposición y el paciente tiene que cambiar de trabajo. Generalmente es 0,1 fibras por cc en los últimos 10 años. Si ha estado expuesto a esto, donde se va midiendo en la calidad de aire laboral, el paciente, si está expuesto y sobre todo no está usando equipo de material, equipo de seguridad, entonces puede ser removido y advertido. Entonces, dentro de los cánceres ocupacionales, uno de los más importantes está justamente el asbesto, pero hay que tener en cuenta el arsénico, el disclorometiléter, el cadmio, el cromo, el sílice podría, el cáncer de las cicatrices, que coadyuva a veces a una formación, sobre todo si el paciente ha fumado, un 10% de estos nódulos silicóticos podría transformarse en scar carcinoma, de tipo adenocarcinoma, el gas mostaza, níquel, radón y otros aceites minerales que están conformados por hidrocarburos aromáticos policíclicos, ¿ya? Están dentro de los agentes cancerígenos a ser verificados y realmente, ¿no? Tienen estas personas que trabajan en estas industrias químicas, sobre todo, estar permanentemente monitorizados y advertidos. El Rey de Reyes, Steve McQueen, no lo conocen, pero era un gran actor que mi mamita hablaba bastante de él porque pues, tienen cada uno sus preferidos, ¿verdad? Murió de mesotelioma en 1980 a la edad de 50 años. Su hobby era justamente hacer construcción, es decir, hacer maquetas, pero con asbesto. Pero su gran defecto no era eso, era que además fumaba. Y se sabe que el tabaquismo aumenta 30 veces el riesgo de neoplasia. Vamos a terminar con la neumonitis por hipersensibilidad. Es la alveolitis alérgica extrínseca, ¿ya? Que es una respuesta inmunológica repetida a agentes de tipo generalmente inorgánico, ¿ya? Que van produciendo una reacción inmunológica. Para parénquima pulmonar pueden ser también agentes químicos, orgánicos, y que realmente puedan produciendo un tipo especial de neumonitis intersticial con granulomas y afectación de los bronquiolos, es decir, neumonía intersticial, bronquiolitis obliterante y presencia de granulomas en la biopsia hace el diagnóstico de neumonitis por hipersensibilidad, que también se conoce como enfermedad del criador de aves. Ya les he hablado mucho, ojo, acá con nuestras palomas, sobre todo en la zona de Clisa, donde es muy frecuente por tradición en nuestra ciudad, ir a servirse unos pichocitos, el pulmón del renovador de bañeras, la enfermedad del recolector de hongos poco frecuente, de resina epóxica, trabajador de la malta, pulmón de un granjero agricultor también. Acá podemos ver estos pacientes que están removiendo, estos probablemente estén expuestos a material particulado, puede ver asbesto, pero no se olviden que en los techos y en los intertechos hay desechos de palomas, ¿no? Entonces, el desecho de paloma, las heces de paloma reaccionan, es como un antígeno, ¿no? Es la pluma de las aves, las heces de palomas, que en cantidades importantes en personas susceptibles puede producir justamente la neumonitis por hipersensibilidad, y ni hablar de los que tienen pollerías y están ahí y entran sin exposición a las pollerías, granjas de aves. Puede haber entonces una forma aguda, subaguda y crónica. Los síntomas se parecen en una forma aguda a una neumonía. Les comentaba yo este caso: fiebre, tos, disnea. Ojo, en este tiempo pues, pensaríamos en COVID-19, dolor torácico, mialgia, fatiga extrema. Estos síntomas
Parecen una especie de bronquitis y o asma, ¿ya? Pero el antecedente laboral es fundamental. En la forma crónica empezamos a ver ya pérdida de peso, un compromiso de tipo sistémico, astenia, anorexia, aumenta la disnea, aumenta la tos, y ahí podemos ver una tomografía con micronódulos, con compromiso bronquiolar, ¿ya? Y que va formando justamente un área en vídeo despulido y nódulos, la tríada. Estos nódulos, cuando avanza esta neumopatía por hipersensibilidad, ojo, estos micronódulos, con un patrón a veces en vídeo despulido y afectación centrilobulillar, y se va hacia la periferia, hay que averiguar muy bien que esto pueda tratarse de una neumonitis por hipersensibilidad. En las formas más crónicas y empieza a verse una reacción fibrogénica con una verdadera formación de panal de abejas, ¿no? Bronquiolectasias, quistes, de predominio periférico, reacción de tipo reticular fibrótica vivasal. Esto ya será la forma de crónica cuando no se diagnostica correctamente y no se hace el tratamiento porque responde muy bien a los corticoides e inmunosupresores y alejamiento del lugar de trabajo. En la biopsia se encuentran granulomas, compromiso centrolobulillar peribronquial, infiltrados en parches con gran cantidad de células mononucleares de distribución del bronquio hacia la periferia. Aquí tenemos justamente este tipo de lesiones, ¿no? De como formación de granulomas, material celular, macrófagos, centrilobulillares, bronquiolares. Hemos concluido entonces la